Vamos a hablar de un personaje en las Escrituras normal como cualquiera de nosotros. Sí, no tenía un bastón para operar en el nombre de Dios. No era un profeta de los cuales hablaba y Dios obraba. Sí, no era un profeta de los cuales hacía milagros, sino una persona normal. Sí, y esta persona normal nos va a dejar una gran lección. Sí, vamos a hablar de Noé. Una persona generalmente normal. Y él tenía un problema muy grande, hermanos. Dios le dijo que haga algo que parece imposible. ¿Mm? Entonces, una persona normal, como cualquiera de nosotros, pero con una misión grande, un problema muy grande, que si solo uno está en las manos de Dios, realmente se podría obrar y realizar. Y vamos a Génesis 6, 14 al 21. Miremos lo que Dios le dice a Noé. Construye un gran barco de madera de ciprés, un arca, ¿no? Y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos, establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo. Alrededor de todo el barco, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corra por el suelo. Vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Dios le dio esta gran montaña y él le dijo que de veras tiene que ser movida. ¿Sí? Este estudio es un estudio de una serie que se llama titulado sobre la fe. ¿Sí? Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos trasladar montañas. Y este es uno de esa serie, pero habla de la montaña que Dios puso al frente de Noé. Una gran situación, una gran dificultad, un gran problema, como iniciábamos en la introducción. Tienes que construir un arca, sobrevivir 40 días a un cataclismo en el mundo con tu familia y pares de toda clase de animales, y estarás flotando sobre la tierra por un año en un arca que tú construirás con tus propias manos. Luego tienes que comenzar todo de nuevo y repoblar toda la tierra con solo los 8 que van a sobrevivir. Imagínense esa dificultad inmensa, impresionante, ¿sí? En que Dios escoge a un hombre para darle una misión imposible, ¿sí? Para el ser humano y para cualquiera de nosotros, pero posible en la medida de fe que Noé tuvo. Podríamos decir que tenemos unas preguntitas, unas preguntas.
¿sí? ¿Cómo se supone que va a hacer eso? ¿Sí? Imagínense en que Noé hace estas preguntas. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? ¿Mm? ¿Cómo se supone que voy a hacer un trabajo impresionantemente grande, inmenso? Lo que digo es que antes de que él empezara a considerar esto, pienso si quizás Noé tenga unas cuantas preguntas y que quería algunas respuestas. ¿Sí? Vamos a ponernos en la mente de Noé. ¿Sí? La Biblia no nos dice nada de esto. ¿Sí? Pero suponiendo que el Padre, nuestro Dios, le dice esto a Noé, algunas preguntas yo, por ejemplo, tendría. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es la lluvia? ¿Mm? Sabemos que la escritura dice que había un vapor que regaba toda la tierra, pero nunca había llovido en el planeta, ¿sí? Entonces iba a venir una lluvia, pero algo, la palabra lo habla como diluvio, como una catástrofe de mucha agua. Entonces, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es lo que va a venir? O sea, ¿qué es lo que va a llover? ¿Sí? Otra pregunta, ¿sí? ¿Y qué es un arca? ¿Qué es un barco? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a construir? ¿Sí? O sea, el Señor le manda y él vive en el desierto. ¿Sí? Y le habla de una nave inmensa de madera, una barca inmensa de madera. ¿Sí? Y él dice, bueno, pero ¿qué es un arca? ¿Qué es un barco? ¿Qué es esto que voy a hacer? Otra pregunta. ¿De dónde puede venir tanta agua? ¿Sí? Porque bueno, yo sé que va a llover, pero ¿de dónde puede venir tanta agua? ¿Sí? Habían los océanos, habían los ríos, ¿sí? Y entonces la intención de la barca, del barco, era para que ellos sobrevivan. Iba a venir un diluvio, una catástrofe que iba a llenar de agua todo el planeta. Entonces, ¿de dónde puede venir tanta agua? Algunas preguntas. Otra pregunta. ¿Cómo se supone que voy a construir algo tan grande? ¿Mm? O sea, la montaña que pone Dios para Moisés es algo inmenso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se supone que voy a construir algo tan grande? A muchas preguntas que podría haber tenido Moisés. Una de ellas importantes. Exactamente, ¿cómo se supone que voy a coger todos los animales? Aunque la escritura dice, vendrán a ti los animales. Pero entonces, imagínense la cantidad de animales que había, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo se supone? O sea, exactamente cómo va a suceder esto. ¿Cómo los traigo aquí, los alimento y los cuido? O sea, no era una tarea sencilla, hermano. ¿Sí? ¿Cómo los traigo aquí? Pues dice Dios que Dios iba a hacer que los animales vayan hasta Él. ¿Cómo los alimento y cómo los cuido? ¿Y los árboles dónde están? ¿Cómo los corto? ¿Cómo los traigo aquí? ¿Cuántos necesito? ¿Mm? ¿Cómo convenzo a mi familia que tú me diste este mandamiento? ¿Sí? Algo más difícil. Bueno, ¿cómo convenzo a la familia?
¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mis hijos? Que tú, Dios, me enviaste esta tarea, esta obra. ¿Cómo hago? Nadie más me cree. Entonces, ¿cómo voy a manejar eso? ¿Mm? Mire, estamos poniendo palabras en Noé, que tal vez él las dijo o tal vez no las dijo, pero que sí nosotros, en el lugar de él, las hubiéramos dicho. ¿Mm? Porque a veces eso sucede en nuestras vidas, ¿sí? Preguntarnos cómo va a suceder esto, cómo voy a hacer esto, ¿sí? Algo muy importante, si nadie me cree, ¿sí? Le van a llamar que está loco, ¿cómo voy a manejar esa situación? ¿Mm? O sea, mire la carga emocional, espiritual, física sobre este hombre. ¿Y cómo lo iba a poder manejar? Cuando la gente lo mire construyendo un barco, hablando de que iba a venir un diluvio, diciéndole todos los días que estaba loco, ¿cómo voy a manejar eso? ¿Y qué pasa si hago todo esto y después nada sucede? Imagínese. Palabras que de pronto pudieron estar en Noé, pero que sí podrían haber estado en nosotros. ¿Y qué pasa si hago todo esto? Hago todo lo que tú me dices. Construyo la barca, traigo los animales y después de hablar que iba a venir un diluvio, una tragedia, nada sucede. ¿Qué va a pasar? Bueno, si de verdad tengo que hacerlo, es sabio crear una lista de de las mayores tareas y organizar el proyecto. ¿Sí? Mire, hermanos, analizando este estudio y escuchando este estudio, alimentando este estudio en mi vida personal, ¿sí? Aprendí mucho en cuanto a la fe. Sí. Y aprendí mucho y y me puse en el papel de Noé, ¿sí? Bueno, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Organizar las tareas y hacer un proyecto. ¿Mm? Porque no voy a hacer algo de la nada o desorganizado. La Biblia nos habla algo interesante en Corintios, que nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces tengo que hacer una tarea y tengo que organizar este proyecto. Porque si esto es verdad, hay que ser sabio y hacer una lista de las tareas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, una lista de situaciones que podrían haber tenido en cuenta, que podría haber tenido en cuenta Noé. Primero, escoger el sitio de construcción. ¿Sí? ¿A dónde lo voy a construir? ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde hay lugar para construir? Podemos mirar también seleccionar los árboles, cortar los árboles, descortar los árboles, aserrarlos, acarrearlos hasta el sitio de construcción, cortar los árboles en vigas y tablas y hacer huecos para las clavijas. Reunir las vigas para el esqueleto, para el armazón, reunir grandes cantidades de brea, hacer los cepillos para las breas, hacer baldes de brea, construir los andamios, hacer escaleras y plataformas, cosechar provisiones para un año, cosechar provisiones para muchísimos animales, construir corrales en el arca, juntar pares de todos los animales, reunir los animales en corrales, asegurarse de que la puerta quede bien cerrada, mantener la familia creyendo y enfocada todo el tiempo. Construir un arca que pueda flotar por un año y 10 días. La escritura dice que el diluvio, sí, perdón, que las aguas, ¿sí?
sobre la tierra duraron 1 año y 10 días. O sea que Noé estuvo por 1 año viviendo en ese barco, en esa barca, en esa arca, ¿sí? Y entonces, miren hermanos, ¿sí? La gran tarea que tenía que Noé hacer. Y no tenía una varita mágica, no podía él decir, hágase el arca, cortes los árboles, hágase la brea, ¿sí? Era una persona normal como nosotros lo somos, sin ningún poder del Espíritu Santo. Pero entonces, miremos el gran trabajo que tenía que Noé hacer. ¿Cómo podría Noé mover esta montaña con solo herramientas primitivas y sin maquinaria pesada? Por todos los estándares normales, esto es imposible. ¿Mm? O sea, el problema de Noé era inmenso, hermanos. Y era el trabajo para él y su familia. No era un grupo de trabajadores en una construcción normal, de pronto de una casa de 4 o 5 pisos. Por lo general, lo mínimo que hay, ¿sí? Son dos maestros, ¿sí? De obra, dos oficiales, sin hablar del ingeniero, sin hablar del arquitecto, ¿sí? Y cuando se empieza a fundir de pronto los pisos, las vigas, ¿sí? Las planchas, ¿sí? Se requiere de más personal, porque para dos sería muy difícil, para cuatro muy difícil. Entonces, cada vez que se hace una fundición, un trabajo para fundir vigas, pisos, terrazas, siempre se emplea más gente. Pero ¿cómo Noé iba a mover esa montaña con herramientas primitivas, sin maquinaria pesada? Nosotros miramos a los chinos, ¿sí? Dicen ellos, los chinos cogen y parten las montañas. Hoy encontramos túneles en nuestras ciudades, los cuales se construyen durante 3, 4 años, pero que sin maquinaria pesada eso sería imposible. No estamos hablando de piedra, estamos hablando de troncos, de árboles. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Mm? Esto sería imposible mirando estas limitaciones. Obvio, la Biblia habla de qué? De la fe. ¿La fe de quién? De Noé. Pero el día vino cuando todas las tareas fueron terminadas y todas las preguntas contestadas. Dios le permitió a Noé hacer todo lo que tenía que hacer y cumplir todo lo que tenía en su horario de trabajo. Interesante. Miramos que para hacer una obra, hermano, tenemos que tener que, dice la palabra de Dios, hay que ponernos a calcular, analizar. ¿Qué necesito para construir? Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en alguna de sus parábolas. ¿Sí? Voy a construir una casa y ¿será que me alcanza? Tengo que ponerme a calcular. Si termino la obra, no voy a ser el hazme reír después de los demás. Es algo interesante, pasó también en quién, en Noé. Toda esa infraestructura, toda esa programación, ¿sí? Todo esa obra, todo ese orden que él puso para empezar a hacer esa obra, quitar esa montaña, quitarla.
eliminarla. Dios, por medio de su maravilloso poder, removió todas las dudas e hizo exactamente lo que había prometido. Ah, ¿cómo se sentiría Noé? ¿Sí? De feliz cuando acabó este trabajo. ¿Sí? El arca estuvo terminada. Dios se apoderó de la montaña de Noé y la movió completamente. Es interesante, nosotros cuando hablamos de fe, pues sabemos que la fe está depositada en Dios y que esa fe en Dios podrá mover montañas. Entonces sí, Dios se apoderó de esa montaña de Noé y la movió completamente. La quitó. A pesar de no tener probabilidades, Dios hizo que pasara todo como lo había prometido. ¿Mm? Cuando hablamos de probabilidades, imagínense, es como más o menos cuando hacen, no encuentro la palabra, bueno, como un estudio acerca de probabilidades de que de pronto alguien, sí, un equipo de fútbol, sí, una selección, por ejemplo, se mida con un grupo de un barrio, sí. Se imagínense, va a jugar Ecuador, la selección de Ecuador, con con el equipo de fútbol del barrio del hermano Miguel Quinatoa, ¿sí? No, pues, ¿qué estadísticas tenemos? ¿Qué probabilidades habría de que el equipo del barrio, ¿sí? Le gane a la selección, a la selección ecuatoriana? Eso es imposible. ¿Sí? Pero a pesar de no tener probabilidades de éxito, Dios hizo que pasara todo lo que le había prometido. Lo que parecía imposible ya sucedió. ¿Cómo sucedió? ¿Qué hizo mover aquella montaña? ¿Mm? ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hizo mover aquella montaña? ¿Fue porque Noé y su familia trabajaron muy duro? ¿Fue porque Noé planeó para que pasara? ¿Fue porque Dios tomó control e hizo lo que Noé no podía hacer? Claro. Lo que Noé podía hacer. Vamos a ver qué podía hacer Noé. Hacer un horario de trabajo, organizar cuidadosamente, encontrar árboles, cortarlos, hacer el armazón, el esqueleto, construir andamios, encontrar brea, hacer las herramientas, animar a su familia, seguir los planos, medir y cortar con cuidado, construir corrales, decidir quién va a dónde, reunir y guardar la comida, etcétera. Eso es lo que Noé podía hacer, ¿sí? Pero aquí encontramos lo que solo Dios podía hacer. ¿Qué podía hacer Dios? Asegurarse de que todo saliera para que Noé tuviera todo lo que necesitaba para hacer su parte. O sea, él aseguraba que Noé tuviera toda la materia prima, pero Noé tenía que trabajar. Causar y controlar el cataclismo para que el arca no estuviera amenazada. ¿Sí? Mientras todo alrededor se estaba destruyendo, mientras todo alrededor estaba pereciendo, ¿sí? Él controlaba el cataclismo alrededor del arca para que ésta no se hundiera. ¿Mm? Limpiar la tierra de toda la gente mala y secarla para un nuevo comienzo. Eso no podía hacerlo Noé. Noé hizo su parte, pero Dios también operó alrededor de Noé.
y capacitar a la familia de Noé para reproducirse a una medida de repoblar a toda la tierra. ¿Mm? Porque Dios le había dicho que iban a sobrevivir sus hijos y sus nueras. Cuando todo estaba terminado, el diluvio vino. Noé estuvo a salvo. Él salió del arca un año después. La tierra empezó a ser repoblada. Cuando la montaña de Noé se movió, ¿cómo lo explicas? Este hombre normal tenía un gran problema. Es el mismo problema que nosotros todos afrontamos muchas veces. Hay veces cuando nosotros tenemos esta gran montaña que de veras necesita ser movida. Yo no sé qué situación, qué problema tengan ustedes. ¿Qué montaña al frente de sus vidas está apagando su fe? ¿Está apagando su fortaleza, su familia? Un problema muy serio que nosotros somos incapaces de resolver por nosotros mismos. Parece imposible de superar. Por estándares normales es una situación sin solución ni esperanza. Eso es una montaña. ¿Sí? A veces hablamos de montañas, de problemas difíciles, pequeños, pero cuando hablamos de realmente de mover montañas, son aquellas cosas que a nuestro pensamiento o a nuestro entendimiento es algo imposible de mover. Es un problema muy serio, que somos incapaces de resolverlos por nosotros mismos. ¿Mm? Pero esa montaña necesita ser movida. Noé tenía que mover esa montaña. Mateo 17:20, ¿qué nos dice? Jesús dijo, porque de verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Mm? Claro, estamos en un tiempo de la iglesia primitiva, ¿sí? Estamos en el tiempo de que Jesús estaba preparando a sus discípulos, donde el poder del Espíritu Santo estaba en manifiesto, ¿sí? Pero estas palabras, hermanos, han trasladado corazones de tantos fieles. Cualquier montaña que sea, Jesús puede moverla si tenemos la clase de fe que tuvo Noé. Jesús dirige este mundo y puede hacer lo que Él desea. Tú y yo tendremos que traerle y darle a Él nuestra montaña para darle oportunidad de decir sí. La Biblia habla, dice, ¿no? Que traigamos vuestras cargas, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algo nosotros, ¿sí? Para quitar esa montaña. En primer lugar, ¿qué? Tener esa clase de fe, la fe realmente, ¿sí? Esa fe depositada en que Jesús dirige este mundo y que Él puede hacer lo que Él desea. Y vamos a darle la oportunidad a Dios de que Él quite nuestras montañas. ¿Pero cómo? Si nuestra fe es real, solo toma un poquito para traer resultados extraordinarios. Fe tan pequeña como un grano de mostaza y se moverá. Asegurémonos que nuestra fe sea genuina. Presentemos nuestras montañas al Señor. Recordando a Noé, creamos que Él puede y que Él las moverá. Hebreos 11:7. ¿Qué nos dice? Por la fe, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios.
quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, ahora sí vamos a hablar de esa fe de Noé. ¿Sí? O sea, la fe, hermano, no es simplemente creer, porque más lo que dice Santiago, ¿no? Porque el diablo también cree y el diablo tiembla. Pero eso no lo hace, hijo de Dios. Eso no lo hace que él está salvado. Él no lo hace realmente. Eso no hace que Satanás, ¿sí? Pueda reivindicarse con Dios. Fue por la fe. Mire algo importante aquí. Fue por esa fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. ¿Qué lo motivó a Noé a construir ese barco inmenso? Salvar a su familia del diluvio, obedeciendo a Dios. Entonces él creyó y actuó. O sea, él dijo, sí, yo creo en esto. Aunque nunca vio nada de lo que iba a suceder, ¿sí? Simplemente Dios le advirtió y él simplemente creyó y creyó que si él construía un barco se iba a salvar con su familia. Entonces empezó que a actuar y por su fe condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos, ¿sí? Dice Mateo 17:20, ustedes no tienen fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fueran tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible, porque querían sacar los discípulos un demonio y no pudieron. ¿Mm? Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Dice Santiago 2:14, Dios habla hoy. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? ¿Qué es lo que hace Noé? No solo él cree, sino que empieza a actuar. Y dentro de ese actuar, como dice la Biblia ya en Mateo, creo que él se puso a calcular todas esas preguntas que él de pronto hizo, no las hizo, sino que empezó a hacerlo. Empezó a buscar el terreno, empezó a buscar los árboles, empezó a trabajar en eso que tal vez era imposible. ¿Sí? Pero simplemente creyó que verdaderamente si hacía esa arca, ese barco, iba a salvarse él, su familia, iba a salvar a esos animalitos. No era una persona normal con limitaciones que tú y yo tenemos. No estaba el poder de Yahvé en su voz, en un bastón y mucho menos en su interior. Su fe era lo único que logró darle la suficiente fuerza para obrar y creer que Dios haría lo que para él era imposible. ¿Mm? Recuerda Santiago 2:20. No seas tonto, dice. Y reconoce que si la fe que uno tiene, no seas tonto. Y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Eso dice Dios habla hoy. A ver, en esta versión para todos nos dice Santiago, lo voy a leer en esta versión, a ver qué nos dice Santiago. Santiago
Nos dice, en esta versión, nos dice 2:20. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestros antepasados Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Interesante. La de Abraham, ¿sí? Que Abraham, ¿sí? Superó esa prueba de fe, ¿sí? Ese paso por sus hechos. Cuando él iba a sacrificar a quién? A su hijo. Entonces no solo era creer, porque ¿qué dice Hebreos? Que él creía que incluso Dios, si su hijo moría, él podía resucitarlo. Eso dice Hebreos, el capítulo 11, cuando habla de la fe de Abraham. En esta otra versión, Santiago, capítulo 2:20, nos dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Vano, fatuo, tonto. Imagínense cómo trata el Espíritu Santo, ¿sí? A muchas de las personas, ¿sí? Como fatuos, como vanos, como tontos, que creen que simplemente es pedirle a Dios y sentarse a esperar. ¿Cómo voy a mover una montaña con esa actitud? ¿Cómo voy a superar una situación? ¿Cómo voy a rescatar un matrimonio? ¿Cómo voy a rescatar unos hijos? Orándole al Padre y sentándome a esperar a que ellos acepten al Señor, y si se han ido, a que ellos regresen. Tengo que empezar a obrar. Tengo que empezar a planificar las cosas. ¿Mm? Y como conclusión, ¿qué podría decirnos Noé con toda autoridad y confianza? ¿Qué nos podría decir él, hermanos? Como conclusión de ese pequeño mensaje o sermón. Santiago 2:18. Se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe. Yo en cambio tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras, que yo por mi parte, mediante mis obras, te mostraré la fe. La obra, hermanos, de Noé es lo que está atrás de él, esa arca. Y eso es lo que nos demuestra su fe. ¿Y cómo podemos demostrar nuestra fe, hermanos, en las situaciones, en esas montañas que tenemos? ¿Sí? Sentándonos a esperar, colocándonos a orar todo el tiempo, pero sin planificar, sin poner de nosotros algo, bueno, quiero construir una casa, ¿sí? Y tengo la fe porque me enseñaron, ¿sí? Que la fe es la certeza que viene algo de lo que yo no veo. Y es una convicción segura que va a venir a pesar de que no lo veo, ¿sí? Pero no puedo sentarme a esperar que la casa me llegue de donde, que me caiga del cielo. O quiero pan, traer alimento a la casa. Entonces voy a ponerme a orar, ¿sí? Y tener fe, esa fe de que Dios me va a proveer, pero no soy capaz de salir a buscar ese pan, porque el Señor dice, el que busca, encuentra, pero si no soy capaz ni de buscar, ¿cómo esa fe va a poder mover montañas? Entonces, hermanos, la intención de este pequeño estudio o mensaje es que sé que muchos de nosotros tenemos muchas dificultades y muchas montañas inmensas que queremos mover, pero no tenemos la fe suficiente, ¿sí? Pero el Señor dice que como un granito de mostaza, ¿sí? Empecemos a poner
en esa lista de detalles para mover esa montaña, lo primero, lo más pequeño. Y empecemos con eso pequeño. Y luego vamos añadiendo, y así como el Señor proveyó todo lo que necesitaba Noé, así lo va a hacer en nuestras vidas, hermanos. Pero nosotros empecemos a subir peldaños, a hacerlo más pequeño por eso, por esa montaña que queremos mover en nuestras vidas. No es solo orar, hermanos, no solo sentarse. Queremos que la montaña se mueva, tenemos que empezar a hacer algo para que esa montaña se mueva. Hermanitos, que Dios los bendiga.